Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, nada, la intención de este video es comentarles un poco todo lo que estuvimos trabajando, ¿sí? A lo largo de estos 2 meses que estuvimos en cuarentena obligatoria, ¿sí? Dadas las circunstancias de la pandemia. Bueno, yo nuestra intención con la profe Valeria Leiza, que también está al frente del curso, es que podamos decirles las intenciones que teníamos tanto ella como yo en las actividades, ¿sí? Nosotras estuvimos trabajando en un principio con algunas actividades diagnósticas, ¿sí? En donde ustedes tenían que hacer una clasificación, ¿sí? Tenían que categorizar a los seres vivos por su forma, por su tipo de piel, por su forma de locomoción o algunos de sus sistemas, ¿sí? Entonces, eso es una categorización, eso es una herramienta cognitiva que bueno, es una demanda que a esta altura deben tener. Entonces, por esa razón, nosotros se lo pusimos como actividad, la cual no ha presentado ningún inconveniente. Los que han entregado lo han hecho bien y sus dudas son dudas sumamente comprensibles y que con una pequeña intervención de ambas fueron subsanadas, así que vienen bien, la mayoría viene bien, así que eso es importante y es para destacar. Después vimos abordamos un texto que tiene que ver con lo que es ciencia, y bueno, ese texto aborda el concepto de una manera implícita, muy simple, ¿sí? Y que, bueno, nos dice que la ciencia es una actividad humana, por sobre todas las cosas, es una actividad humana que hacen hombres y mujeres en distintas épocas de la historia, ¿sí? De la humanidad. Y es importante tener en cuenta eso, que el concepto tiene sus cambios, y que no es un concepto acabable, o sea, terminado, ¿sí? Sino que se va construyendo, las sociedades lo van construyendo a medida que van avanzando, ¿sí? Y es importante, ¿sí? Tener esto en cuenta, porque pensemos esto, si nosotros nos vamos 200 años atrás y queremos, queremos curar la fiebre tifoidea con una vacuna y las personas de esa época nunca han visto una vacuna, probablemente nos encierren y nos traten de locas, ¿sí? Y no tendríamos una solución, ¿sí? No les daríamos una solución porque las personas de esa época no están, ¿sí? Predispuestas, ¿sí? A comprender lo que hoy para nosotros es algo habitual, como las vacunas. Y eso pasa porque todo es una construcción, todo conocimiento se va construyendo, ¿sí? Al paso de los años, y las creencias que antes existían no son tan fáciles de erradicar. No es que yo llego un día a la mañana y digo, esto es así y lo que vos creías no tiene nada que ver, ¿sí? Porque esas creencias traspasan a las personas, o sea, es la manera de ver el mundo que tienen, ¿sí? Es tan importante como eso. Y bueno, y con el tema de ciencia es sumamente importante porque es así. La ciencia es cambiante. Un concepto que tenemos hoy lo podemos, en 100 años puede ser totalmente diferente. Y es porque esa construcción de conocimiento tiene más herramientas, tiene más contrastaciones, tiene más... o sea, es puesto a prueba mucho más tiempo, ¿sí? Lo que nosotros llamamos datos empíricos, ¿sí? Que es puesto
a la experiencia. Y bueno, y en los tiempos de hoy, ¿sí? En los contextos actuales, es necesario, es sumamente necesario, ¿sí? Tener un marco de referencia, y que, porque si no, empezamos con las creencias, y siempre atrás de una creencia o de una idea subyace otra idea y otro interés, y es importante saberlo, interpretarlo, comprenderlo, ¿sí? Por eso nos pareció sumamente importante, y que nos iba a ayudar, ¿sí? También a entender la siguiente actividad que tiene que ver con la salud, que nosotras adherimos al proyecto que propuso la escuela para trabajar en todos los años, ¿sí? Ya sea cualquier materia, tiene el eje en salud, ¿sí? Y bueno, para nosotras la salud es un bien social, ¿sí? Y está respaldado por conocimiento científico, ¿sí? Por un conjunto de conocimientos que han hecho hombres y mujeres de la ciencia, y que se puede ver, ¿no? En el video de 26 minutos que les ofrecemos para que realicen la actividad. Es un video que es muy importante, tiene información muy destacable, muy importante, muy concisa, muy simple de entender, y nos da cuenta, ¿sí? De que si bien el contexto ahora de epidemia es atípico por el tipo de sociedad en el que vivimos, una sociedad sumamente globalizada, decimos que es una aldea global, ¿sí? Y que cómo repercute lo que pasa en China, o lo que pasa en Europa, o lo que pasa en el hemisferio norte, cómo repercute en todas las latitudes, y eso es importante entenderlo, ¿sí? Porque en una, como les digo, en una aldea global en la que vivimos con tanta conectividad, todo lo que ocurre tiene repercusiones. Antes las epidemias existían y tuvieron sus repercusiones, porque sí las tuvieron. De hecho, una de las repercusiones totalmente trascendente fue cuando llegaron los colonos, ¿sí? A estas tierras, a América Latina, ¿sí? Los conquistadores trajeron sus armas, y trajeron sus armas físicas y sus armas biológicas, sin saberlo siquiera, ¿sí? Porque no eran conscientes de eso, que ellos traían ciertos virus que, como acá no estaban, nuestro sistema no había generado como defensas. Y bueno, lo detalla muy bien, ¿no? ¿Quién fue después el que pudo intervenir para que no se siguiera muriendo, infectando, ¿sí? Personas de los pueblos originarios, que ahí nombra Rosas, ¿sí? Bueno, pero esa conquista, ¿sí? Tuvo a su favor a la viruela, ¿sí? Diezmó, ¿sí? A gran parte de los pueblos originarios, ni permitió, ¿sí? Hacer mucho más fácil la dominación de estos pueblos. Allá la gripe española también tuvo sus repercusiones. La humanidad lo que tiene que hacer es aprender, ¿sí? De estas cosas que les pasan, y parecía tan raro en estos tiempos que vuelva a ocurrir, y sin embargo está ocurriendo, y va a seguir ocurriendo. Por eso es necesario que realicemos un aprendizaje de esto, ¿sí? Tiene que quedar algún aprendizaje de todo esto que pasa, porque más allá de los números, de los fallecimientos, atrás de todos esos datos hay personas que pasan distintas vicisitudes, distintos sufrimientos, distintas emociones, ¿sí? Y tenemos que tenerlas en cuenta, ¿sí? Que no sea en vano, ¿no? Que
que todo lo que sucede y quizás la insatisfacción o la vulneración de ciertas personas no queden como si nada hubiese pasado, que seamos conscientes de eso. Por eso el video nos muestra también que hubo hombres y mujeres, ¿sí?, que se dieron cuenta de esto y idearon, ¿no?, sí, una corriente, que es la corriente higienista, que es justamente la misma corriente del que sale hoy nuestro ministro de Salud. Es un higienista, ¿sí? Y bueno, y Argentina, ¿sí?, toma relevancia por cómo actúa ante la pandemia, ¿sí? Actuó muy bien, no lo dicen solamente los medios locales, no lo vemos nada más nosotros, lo ve gran parte de las sociedades de otros países, y eso es también para destacar, ¿sí? Nosotros tenemos, ¿sí?, barajamos una historicidad en cuanto a la salud como bien social, ¿sí? Esto no nace de la nada, nace desde una corriente que lleva más de casi 100 años, ¿sí? Menos, ¿no? Y que empezó con el doctor Carrillo, ¿sí? Que hace poco se cumplió años de su fallecimiento, y es muy nombrado porque fue hizo muchísimas cosas, ¿sí? Puso el eje en la higiene, la urbanización y la higiene. Qué importante es que la urbanización, ¿qué significa? Que haya agua, ¿sí?, agua corriente y cloacas. Eso es lo básico, el derecho básico que tenemos que tener en cada una de nuestras viviendas, y que al día de hoy todavía en ciertas partes no está garantizado. Y por eso hoy vemos que tenemos un virus que, bueno, hace foco y más daño en los sectores más vulnerables. Bueno, con todo esto, la intención es darle ese hilo conductor que ustedes quizás necesitan entender, que no son actividades al azar, que no es tirarles las actividades y nada más, nunca fue nuestra intención, y que puedan comprender que todo tiene un sentido, ¿sí? Todo tiene una intención, que con esos contenidos que nosotras les damos, ustedes puedan poner su reflexión, puedan obtener conceptos y así armar criterios, ¿sí? Que ustedes esta realidad no los tomen sin ninguna herramienta para pensar, ¿sí?, sin ninguna bajada de línea, sino que puedan poner en tensión todo lo que les dicen y formar sus propios criterios, ¿sí? Esa es la intención de base y la que siempre nos mueve, ¿sí?, en esta cuestión del aprendizaje, que aprendan, ¿sí?, que esto es aprendible. Y no siempre todo es opinable porque sí, porque a mí me parece. Hay un marco científico, hay un marco de referencia. Nosotros estamos sin clases porque en el marco de esta epidemia todos los epidemiólogos creen que lo mejor es que no haya clases, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los que estudiaron todos los medios de contagio, las densidades demográficas, cómo se mueve un virus, y aún así, sin contar con toda la información de este virus, mi hijo, sin contar con toda la información de este virus, andando en algunos pasos, dando algunos pasos a ciega, es lo mejor, ¿sí? Bueno, no quiero hacer más extenso este largo video. Quiero decirles que también les va a servir como para
pensar la siguiente actividad que tiene que ver en una producción de todo esto, ¿sí? Que quede algún producto. Vamos a delinear cómo lo van a trabajar, ¿sí? Y las pautas de presentación. Pero bueno, les quería hacer como una idea general de todo. Quiero que tengan una idea general de todo esto y que lo puedan pensar de esa manera, de una manera general, no de en bloque, ¿sí? No unos contenidos en bloque, sino los contenidos de manera general. Bueno, espero que haya sido clara. Les mando un beso.